Buen día compañeros, el día de hoy hablaremos acerca de la práctica número 1, la cual está realizada en Proteus y Multisim. Esta consiste en la medición de los parámetros eléctricos. Eh, Primero voy a hablar un poco acerca del objetivo de la práctica, del tema del CMOS y del TTL, y después prosigo con la realización de los experimentos que nos comenta. Bien, el objetivo de la práctica vendría siendo conocer las características eléctricas y tiempos de propagación de las familias lógicas TTL. Eh, el TTL es el Transistor Logic, y CMOS es el Complement Metal Oxide Semiconductor. Los componentes que se van a utilizar sería un protoboard. En este caso pues vamos a hacerlo simulado, un generador de señal, un osciloscopio para poder medir las señales que nos brinda cada uno de los circuitos, un multímetro para la medición de corrientes, circuito integrado 7404 y 7414, y también un 4049. Bien, la familia lógica TTL en sí a grandes rasgos se podría decir que fueron desarrollados como interruptores, transistores, se definen en valores binarios, como un transistor normal, que podría ser simplemente apagado o prendido. Este componente o esta familia se caracteriza por trabajar de 0 a 0.8 voltios con una lógica de 0. Esto quiere decir que estarían apagados si nosotros les aplicamos ese voltaje, y la lógica, un 1 lógico nos lo brindarían a partir de 2 volts a 5 volts. Esta familia es la más grande de los circuitos integrados, y como esta familia está creciendo rápidamente, hace que no sean caros, pero consumen mucha energía y deben alimentarse con 5 voltios. Las puertas individuales pueden consumir de 3 a 4 mA. Bien, aquí nada más haciendo hincapié en el concepto de las siglas. Quiere decir que es una familia lógica, que es lo mismo a una tecnología de construcción de circuitos electrónicos digitales. En los componentes fabricados con tecnología TTL, los elementos de entrada y salida de dispositivos son transistores bipolares. Hablando ahora un poco de los CMOS, estos contienen en su mayor parte equivalentes a los chips TTL. Los chips TTL, los CMOS, perdón, tienen mucha menor necesidad de energía, consumen sobre 1 mA y operan con un gran rango de voltajes de alimentación, normalmente entre 3 a 18 voltios. También esto se podría decir que los ayuda a aplicaciones mucho más grandes y que no requieren de un cuidado en ese aspecto de la alimentación de voltaje. Lo que sí, y sí puede llegar a ser también un detalle importante en la implementación de estos circuitos, es que tienen una sensibilidad muy extrema a la estática, y se deben de proteger cuidadosamente contra las descargas de electricidad estática. Eso quiere decir que si por ejemplo nosotros tenemos uno y lo tomamos con los dedos de nuestra mano, podemos llegar a afectar alguna de sus patitas de alimentación, o simplemente de sus salidas lógicas que tiene. Bueno, un poco en el concepto del CMOS, estos quieren guardar la información fundamental de alguna configuración de un sistema de chips especiales en la placa madre. Este chip normalmente es alimentado por una pila, puede funcionar de manera independiente al resto del computador y mantiene el reloj en hora, entre otras cosas, cuando se apaga el sistema. Los CMOS también almacenan la configuración de los discos duros instalados, si se requiere o no la contraseña en el arranque, y qué dispositivo se utilizará para inicializar el sistema, ya sea un disquete, disco duro o un CD-ROM. Bueno, esta es la ventaja de los CMOS, que se crean para utilizarse en circuitos integrados de una complejidad ya un poco más elevada. Esto también por el costo de los espacios, quiere decir que son más pequeños al momento de su fabricación.
y se podría decir que también llevan la ventaja de la mini de que pueden ser mucho más compactos, y eso pues también representa un ahorro en cuestiones económicas para los fabricantes de computadoras, de partes de computadoras, o pues de los mismos circuitos y máquinas en donde se implementan. Bueno, las principales características como diferencia de cada uno es que los CMOS usualmente son más caros que los TTLs. Sin embargo, las tecnologías CMOS es más barata a nivel de sistema, que era lo que les comentaba hace un momento. Esto debido a que los chips poseen un menor tamaño, además que requieren menos regulación. Otra diferencia es que los circuitos CMOS no drenan potencia como los TTL en los periodos de inactividad. Sin embargo, el consumo de potencia de los CMOS se incrementa más rápidamente que los TTL al aumentar la velocidad del reloj. Un menor consumo de corriente requiere una menor distribución de la fuente de alimentación, teniendo como producto un diseño más sencillo y barato. Otro punto es que debido a los tiempos de subida y bajada son mayores la transmisión de señales digitales y resulta más sencilla y barata en los chips CMOS. Y por último, los componentes CMOS son más susceptibles a daños por descargas electrostáticas con respecto a los componentes de los TTL. Bien, ahora que conocemos un poco los conceptos básicos del CMOS y del TTL, procedo a realizar los experimentos que nos indican. Bien, como primer experimento nos indica hacer la medición en miliampere de dos circuitos integrados TTL. Estos se realizaron en Proteus. Aquí los podemos observar. El 4049 serían los TTL y el 7404 serían los CMOS. Bien, iniciamos lo que viene siendo la simulación. Al momento de que nosotros accionamos el botón, observamos que no hay un consumo de corriente. ¿Por qué? Porque los TTL trabajan en su mayoría en cuestión de voltaje. Ellos no van tanto por la corriente a comparación de los CMOS, a como se muestra aquí. Nosotros accionamos el botón y nos llega a consumir 0.5, 0.20 mA, y cuando están estáticos, que no están trabajando, nos llegan a consumir un miliampere. ¿Por qué? Porque los CMOS llegan a trabajar con mayor corriente, vaya, esa es su parte como que principal diferencia entre cada uno de ellos. La ventaja, se podría decir, es de que de los CMOS vas a llegar a depender de la corriente y no del voltaje, y en caso contrario en los TTL llegas a depender del voltaje y no de la corriente. Digamos que cada uno de los casos llega a tener su ventaja y su desventaja. Ya también depende de la aplicación que le queramos llegar a dar y del fabricante también, qué es lo que quiera realizar. Y bueno, sinceramente pues los dos llegan a tener muchas grandes aplicaciones y que también llegan a ser importantes para la realización de proyectos, de máquinas y también pues de estudios, se podría decir, ya que sí es importante que nosotros llegamos a conocer pues sus diferencias y sus características. Bien, voy a pausar aquí la simulación. Como siguiente punto era realizar la prueba con los CMOS, ya se realizó. Como punto número 2 nos pide la medición de corriente en los pines de alimentación BCC del circuito integrado y ver así la corriente consumida por todas las compuertas que contiene el paquete, o sea, ya el chip como tal. Como podemos ver, Proteus no nos llega a proporcionar el circuito integrado como tal, no nos deja trabajar con el chip completo. Entonces lo que realizamos fue checarlo desde Multisim. Aquí ya tenemos nuestro 4049, nuestro 7404 y nuestros medidores de corriente. A continuación damos play a la simulación. Aquí podemos observar la corriente que consume cada uno.
5.55 picoampere y el otro igual. Como podemos observar, también la corriente que consume cada uno pues llega a ser prácticamente parecida. Ya que el circuito integrado como tal pues no llega a consumir demasiada corriente al momento de que esté simplemente en alimentación. Esto podría llegar a cambiar si nosotros le metemos carga en sus patitas de la parte de control que maneja cada una de ellas. Claro, también habría que revisar el datasheet de cada uno de ellos para saber cuánta corriente nos llegaría a aguantar cada una de sus patitas de control y hasta qué corriente podemos nosotros llegar a aplicarle en las patitas de alimentación, ya que podemos llegar a dañar alguna parte del circuito integrado o que llegue también a trabajar pues de la forma que nosotros no deseamos. A continuación seguimos con la parte de revisión de la compuerta, pero con osciloscopio. Como entrada vamos a tener una señal cuadrada. Este se realizó aquí en el Proteus. Tenemos el 4049 y el 7404, un TTL y un CMOS. Con esto vamos a ver un poco la diferencia que puede llegar a existir en cada uno de ellos. Aquí damos play a la simulación. Vamos a buscar el osciloscopio que pusimos en esa parte. Bien, aquí podemos observar la señal cuadrada. La señal cuadrada amarilla sería nuestra señal de entrada, como se ve aquí, el canal A. En el canal B tenemos nuestro 4049 y en el canal C el 7404. Bien, aquí se llega a apreciar que prácticamente trabajan casi a la par cada uno de ellos. Esto se podría decir que es así por la cuestión de que, pues vaya, es simple lógica. ¿Qué quiere decir esto? Que su funcionamiento prácticamente debería de ser igual, ya que es la misma compuerta, o sea, deben de llegar a tener el mismo comportamiento. Y si acaso lo que podría cambiar sería si nosotros llegamos a meter alguna cuestión de alguna resistencia, como carga, puede ser, o si modificamos el voltaje y la corriente de entrada en cada compuerta. Pero bueno, aquí se muestra claramente los canales que se están manejando y que son prácticamente idénticos. Cerramos aquí, cerramos aquí. Y por último tenemos el mismo experimento, pero con una señal de entrada triangular. Es un poco extraño meter este tipo de señal, ya que pues no la podríamos considerar como tal una señal digital, sino que llega a tener hasta cierto punto como que una parte analógica, se podría decir. Y bueno, esto sí va a llegar a ser un poco más interesante, ya que pues no es tan normal llegar a meterle una señal triangular a un circuito de lógica TTL o CMOS. Bien, tenemos lo que viene siendo la simulación empezada. Checamos nuestro segundo osciloscopio y aquí podemos observar lo siguiente. El canal A, que sería el canal de color amarillo, tenemos nuestra señal triangular de entrada. Déjenme para poder acercarnos un poco más. Bien, tenemos señal de entrada en el canal A. Una disculpa que se está moviendo. Ahí está, bien. En el canal A, señal triangular. Canal B tenemos lo que viene siendo nuestro. Bien, en el canal B
tenemos lo que viene siendo la señal del 7414, que aquí en el osciloscopio se ve que es una señal cuadrada, y en el canal C tenemos lo que vendría siendo el 7404, que es un TTL de igual forma, pero este tiene la característica que es un Schmitt trigger. Y bueno, ¿qué es un Schmitt trigger? La capacidad que tiene este circuito integrado es de que llega a tener el manejo de lo que vendría siendo la histéresis de una señal. ¿Qué quiere decir? Que nosotros podemos entrar con una señal de forma analógica o senoidal, o sea, gráficamente llega a ser muy parecida. Y lo que hace este integrado es que trabaja la señal y trata de convertirla a una señal cuadrada. Trata de convertirla en una señal cuadrada que llegue a tener una buena definición, como se ve aquí en el osciloscopio. También podemos observar que llega a tener como un doble escalón. Este doble escalón vendría siendo como en la región de histéresis que maneja ese mismo circuito integrado. Como podemos observar, aquí metemos lo que vendría siendo la señal triangular, la vamos moviendo en el osciloscopio. Y nuestra señal cuadrada tiene la característica que al momento de que tiene hacia abajo lo que vendría siendo el pico de la señal triangular, ya llegó a pasar un lapso en el que nuestra compuerta, la 7414, llega ya a haber estado encendida unos segundos o milisegundos antes de que llegara a bajar la señal triangular. Bueno, con esa al igual no habría mucho inconveniente, ya que sigue trabajando, se podría decir, de forma normal prácticamente. Lo curioso o lo interesante de esta práctica vendría siendo el observar lo que vendría siendo esta compuerta, la Schmitt trigger, que al momento de que la señal triangular empieza a bajar, podría decir que ya a partir del, vamos a decir, el 75%, ya la señal del Schmitt trigger empezó a accionarse en camino hacia el 1. Pero ¿qué es lo que pasa durante este lapso? Bueno, lo que llega a suceder es de que la compuerta está trabajando la señal de entrada, que tenemos que recordar es una señal de parecido tipo analógica a una señal tipo senoidal. Entonces, en este lapso es donde se produce la histéresis dentro del circuito integrado. Entonces, en ese lapso de tiempo que se lleva la compuerta, observamos que pasa un tiempo y luego ya llega a ser estable lo que vendría siendo la señal. Luego va de bajada, porque hay que recordar que pues estamos dependiendo de la señal de entrada de lo que vendría siendo la señal triangular, y vuelve a recaer en histéresis, baja y luego termina apagándose. ¿Por qué? Porque pues prácticamente es una señal triangular que oscila entre un 0 y un 1 analógico. Probablemente si fuera una señal de corriente directa continua, observaríamos esto como primera parte y ya podríamos llegar a observar esto como una constante, o sea, ya no estaría cambiando. Hasta el momento que nosotros la lleguemos a desconectar o apagar, veríamos que baja, histéresis y luego ya llegaría a estar apagada por completo. Llega a ser interesante ya que en el osciloscopio podemos llegar a apreciar los momentos y los tiempos de histéresis de esa compuerta analógica, porque hay que recordar que sigue siendo una compuerta inversora tipo NOT. Lo que cambia es que es una Schmitt trigger, que bueno, se podría decir que es una de gran herramienta y utilidad, ya que al momento de nosotros querer convertir una señal tipo analógica en digital, podríamos usarlo como herramienta. Claro, no podemos también olvidar que pues tenemos que estudiar bien qué es lo que queremos convertir de analógico a digital, y también pues considerar filtros si es necesario para no perder datos de la señal que nosotros queremos llegar a analizar o a llegar a hacerle un estudio o una lectura de la misma. Pero como prueba o como
experimento, digamos que está muy bien conocer este tipo de compuertas, ya que para aplicaciones pequeñas o para realmente una aplicación real, podemos llegar a implementarlas sin meternos en costos de decir, bueno, voy a comprar un microcontrolador que me haga esto. Si sabemos que existen este tipo de compuertas, solamente se podría decir que es un poco más laborioso en la cuestión de que, bueno, tengo que implementar ciertos filtros para que me den ciertos rangos que yo estoy buscando a comparación de un microcontrolador que pues, vaya, primero sería programarlo y luego también ver las opciones que me ofrece, bueno, el datasheet de ese micro, ya que qué tal si no nos permite meter ese tipo de señales, también las pérdidas que se vayan a tener, los rangos que te puede llegar a manejar, los hertz que también te puede llegar a manejar. Entonces digamos que este tipo de compuertas sí nos ayudan para esa cuestión de que pues lo hacen mucho más fácil y útil el hecho de pues, saber que existen sin tener que a fuerza necesariamente llegar a implementar un microcontrolador. Y bueno, se podría decir que esto llega a ser todo en la cuestión de la práctica número 1. Espero que les haya gustado